Un capítulo bastante interesante en lo que ocasionó muchas intrigas y preguntas sin respuesta, pero hoy será la excepción. Te voy a desvelar los significados ocultos encontrados en este episodio, número 134, más cómo logrará Rey superar este acertijo y salir de ese mundo desconocido. Si quieres saber todo esto, quédate hasta el final. No olvides suscribirte si eres nuevo y activar la campanita para que YouTube te notifique mis próximos vídeos. Sin más dilación, comencemos. A simple vista podemos ver a Rey en un lugar bastante extraño, donde hay remolinos de vientos a su alrededor, un cuerpo más adulto como si hubiese pasado años que estuviese allí. Sin embargo, aunque luzca desesperado y sin escapatoria, esto solo es lo superficial que nos muestra la mangaka Kayo Shirai y su ilustradora Demi Suposuka. Ahora bien, si miramos detenidamente, hay varios objetos extraños que están en ese lugar, el cual el que los ve pues pasan desapercibidos, pero realmente esconden un significado detrás. En primer lugar, tenemos varios molinos de viento con forma de flor hechos a papel, que son muy usados en los que hacen esculturas de origami. Su función en la vida real aporta mucho, puesto que un molino de viento puede ser usado como pistón para bombear agua, cortar madera o bien moler granos de alimentos, y por último la más usada para generar energía. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué significa un molino de viento en lo espiritual? Pues tiene varios aspectos. Sin embargo, este me llama la atención. Dice así: el viento simboliza la mente y el molino de viento simboliza el uso adecuado de las capacidades intelectuales. ¿Qué nos quiere dejar dicho esto? De entrada sabemos que es un juego, sí, pero un juego mental, por lo que Rei, el segundo joven con más inteligencia a comparación de los demás niños del orfanato, tendrá que buscar la forma de superar ese acertijo. Es algo propio y específico para ese personaje. Ya se harán una idea del por qué no aparece Emma. Emma no está cualificada para ese tipo de acertijos. Aunque sea inteligente, su fortaleza es que es más ágil que los demás, a diferencia de Norman y Rei, que tienen un grado de intelecto más avanzado que el resto de los niños. Ahora bien, como segundo objeto tenemos un armario o gavetero en medio de la nada, literal. Todos, o en su mayoría, saben su función de para qué sirve. Pero, ¿cuál es su significado en lo espiritual? Pues los armarios cerrados en los sueños constituyen los secretos y aspectos ocultos de tu vida, aquellos que no quieres mostrar. Por otra parte, también representa tu propia mente, la cual mantiene cerrada ante nuevas cosas. Esta descripción encaja perfectamente con el armario cerrado que vemos en la imagen principal y menciona una vez más la mente. Repito, el armario cerrado representa tu propia mente. ¿Qué nos quiere dejar dicho esto? Pues aquí podemos ver cómo dos simples objetos que pasan desapercibidos como algo normal y sin importancia están relacionados y conectados entre sí. Algo muy propio viniendo de nuestra mangaka Kayo Shirai. Ahora bien, sabiendo todo esto, te preguntarás: Senpai, ¿cómo Rei va a superar este acertijo? Pues tomando en cuenta el mensaje de la pluma, Rei deberá ir 10 millas al norte, 10 al este, al sur y al oeste. Luego 10 millas hacia el cielo y 10 hacia la tierra. De entrada suena súper loco. Es decir, en primer lugar, si vas 10 millas a las 4 coordenadas, llegarás al punto inicial. Agregándole a eso, ir 10 millas hacia el cielo y 10 a la tierra, pues no suena nada lógico. Pero eso es lo divertido. Algo similar como en el anime Full Metal Alchemist Brotherhood, el Dr. Marco le dice a Edward: debes buscar la verdad detrás de la verdad. Eso mismo hará Rei con este acertijo. ¿Hasta ahí todo claro? Bien, sigamos. Ahora, les voy a mostrar dos posibles formas en las que considero que Rei podría tomar para llegar hacia los 7 muros. En la primera, en vez de ir de forma recta, 10 millas hacia el norte, tomarlo de forma diagonal, en este caso tirando hacia el este, por lo que sería 10 millas hacia el noreste. Luego, de forma recta hacia el este, sur y oeste. En la imagen podemos ver
cómo nos da un destino diferente del que teníamos pensado al principio, sin necesidad de llegar al mismo punto inicial como lo exclamó el mensaje de la pluma. Ahora, como segunda posible forma, en vez de tomar el orden exacto, 10 millas al norte, este, sur y oeste, tomar el siguiente orden: norte, sur, oeste y este. Repito, norte, sur, oeste y este. 10 millas al noreste, 10 al sur, 10 al noreste y 10 al este. Al trazar las líneas nos da la siguiente gráfica. Pues aquí podemos presenciar cómo nos lleva hacia un punto totalmente diferente de lo previsto y muy alejado del punto inicial, permitiéndole así estar más cerca de los 7 muros. Alucinante, ¿verdad? Por lo que ahora nos dejaría las dos coordenadas restantes, el cual se vuelve más fácil de descifrar. Dirás, ¿en serio, senpai? Pues presta atención. Y 10 millas hacia el cielo y 10 hacia la tierra. Es algo incapaz de hacer para Rei o cualquier otro ser humano, ya que no tiene la habilidad de volar, a menos que se consiga un avión o un helicóptero, cosa que aquí en este manga de momento no se ha visto y ni creo que se vaya a ver, por lo que son descartados, dejándonos como opción algo un poco más simple y más realista. Quiero que se imaginen a Rei escalar una montaña, o bien subir una colina y posteriormente bajar por ella. Del otro lado, claro está. ¿Estaría cumpliendo los parámetros anteriormente mencionados? Pues por supuesto que sí, ya que escalaría la montaña o subiría la colina de forma ascendente para posteriormente descender de ella, logrando así cumplir de forma exitosa el enunciado anterior. Ahora, por último, pero no menos importante, ¿a dónde nos llevaría esta coordenada? Es un lugar muy tradicional que ha sido mostrado en varios animes y mangas, por lo que The Promised Neverland no será la excepción. Presta atención a lo siguiente: cuando la flecha se detenga entre los granos de arena y el sol se ponga en el este, entonces a los gritos de la tierra aparecerá lo que buscas, es decir, los 7 muros. A esta usuaria le había dado la primicia por Face, a lo que me respondió con lo siguiente: en caso de que no sea en la playa, ¿qué tal si es en un desierto? El cual, si lo analizas, es totalmente válido, ya que ambos son puntos de referencia donde puedes ver este tipo de partículas. ¿Y tú, qué piensas al respecto? ¿A dónde crees que puede llevar esta coordenada? Déjame tu comentario, me gustaría saber tu opinión. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.